Prepárense para sumergirse en una conversación profunda y emocionante que les hará reflexionar y los inspirará a abordar nuevos desafíos. Esta semana, este miércoles en Conexión Empresarial Chile, Laguna de Aculeo, gestión de recursos hídricos, gobernanza del agua, cambio climático. El tiempo se acaba. Para entender la situación real de lo que ha sucedido con el recurso hídrico en la Laguna de Aculeo, voy a conversar con Pablo García Chevesich, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO y además académico del Colorado School of Mines y de la Universidad de Arizona. Todo el mundo sea bienvenido, bienvenida a otro episodio de CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto de saludarte. Muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo andas? Alfredo, siempre un gusto hablar contigo. En Conexión Empresarial siempre se siente uno como en casa acá. Gracias por la invitación. Qué bueno, Pablo. Oye, y a propósito de sentirse como en casa, me comentabas que estás acá en Chile, en esta oportunidad. Sí, gracias. Por suerte me permite la universidad en Colorado y en Arizona trabajar remotamente. Por lo tanto, en este momento estoy en Puerto Varas, con la lluvia intensa. Con este tema, oye, a propósito del clima y de los cambios y tanta cosa que nos está tocando vivir estos últimos años, no sé si lograste pasar por la zona central, porque recuerdo que en alguna oportunidad conversamos sobre la Laguna Aculeo y lo que estaba pasando en este importante lugar turístico, por lo demás, en la zona central. Y quiero que hoy día, a ustedes que también nos están escuchando, invitarlos a hacer un poco de historia para entender qué es lo que de verdad ha sucedido con el manejo de las aguas, este recurso hídrico tan importante ahí en la Laguna de Aculeo, Pablo. Sí, sobre todo qué hacer para protegerla. Sí, eso es lo más crucial. Se han cometido muchos errores, muchas personas, decenas de personas me preguntan, me contactan por todos lados si se debe, por ejemplo, o no declarar humedal Aculeo, humedal protegido, que está el Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades tratando de que se haga, incluso Greenpeace está en esa. Y hay varias teorías dando vuelta también de por qué la laguna se secó, qué pasará si se declara humedal, si sería bueno o malo importar agua, porque hay otro grupo que quiere importar agua al sistema y no al humedal. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia y en una forma totalmente neutral, es bueno que se aclaren las cosas para que las personas entiendan que estén todos en la misma página y así se pueda tomar la mejor decisión, porque al final, como tú sabes, la unión hace la fuerza y si no están unidos todos, no se logra nada. Así es. Oye, estaba leyendo un par de artículos en donde, de hecho, uno de ellos, deja darle un vistazo para no equivocarme, es del año, 2022, ya este artículo. ¿Por qué desapareció realmente una enorme laguna en Chile? Esta es una nota que viene del exterior y escrita por Naomi Larson. Una gran laguna del centro de Chile se secó y el cambio climático parecía la principal causa, pero los investigadores encontraron otra, la privatización sistemática del agua. Imagínense, esto fue el año 2022, se hace la pregunta, ¿podría una nueva constitución cambiar eso? Bueno, aquí vamos a hablar de lo que pasó con el famoso proceso de la constitución. Lo interesante que quería también destacar como dato, según cuenta una antigua leyenda, en el fondo de la Laguna de Aculeo, que está ubicada en el centro de Chile, se encuentra un gran tesoro inca, según cuenta la leyenda. Durante algunas noches, según los lugareños, incluso se podía ver el oro brillando en las cristalinas aguas de la laguna, que está rodeada de exuberantes colinas y dominada por la cordillera de los Andes. ¿Pero qué pasó? Se secó la laguna y, por supuesto, nunca hubo oro allí, pero la laguna tenía un valor incalculable para la región. Creo que te menciono esto como introducción a la conversación para destacar dos cosas. Una, este tema de la antigua leyenda, eso lo conecto, ¿no es cierto?, con el tema del turismo en la zona. Y por otro lado, el manejo. ¿Qué es lo que ha pasado con el manejo del recurso hídrico en la Laguna de Aculeo, Pablo? Sí, muy interesante introducción y sí, había escuchado varias veces esa historia. Decían que había una carreta de oro
Claro, sí. Cuando la laguna se secó, mucha gente fue con detectores de metales a buscar la carreta de oro. Nada, no, es una leyenda solo. Una leyenda. Pero en este momento la evidencia científica concluye que la laguna se secó debido a una combinación de varios factores, ya siendo en su mayoría a causa del desvío de sus afluentes naturales y el exceso del consumo superficial y subterráneo. Mientras que el factor climático, digamos, la falta de precipitación se puede atribuir solamente a no más de un 20-25%. Esto ha sido corroborado muchas veces por distintos estudios, incluso el CR2 de la Universidad de Chile lo corroboró. De acuerdo. Oye, a propósito de estos datos que tú entregas, pues yo creo que es muy interesante también echar mano a distintos estudios que se han estado realizando, pero que no pueden estar sesgados aquí por un tema ni político ni económico, porque hay análisis que se han estado realizando y que quieren de alguna u otra forma solamente responsabilizar al cambio climático de lo que pasó con la laguna de Aculeo, y eso no es así. O sea, ese tema está claro ya ante la evidencia científica, Pablo. Entonces aquí viene la otra parte, ¿no?, que es la privatización del agua, el desvío de los flujos de los caudales que confluyen, ¿verdad?, en la laguna de Aculeo para agricultura a gran escala, para, ¿no es cierto?, parcelas de agrado. Es cosa de ver imágenes, pues las parcelas de agrado con tremendas piscinas llenitas de agua, y de dónde salía esa agua. Entonces, aquí hay todo un tema de gestión que tiene que además ser integral en la mirada, Pablo. Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que entender las causas del secamiento es fundamental para poder tomar la mejor decisión. Entonces, para la gente que cree que fue el clima solamente, es fundamental que se entienda bien que aquí el clima tuvo muy poquito que ver. De hecho, la evidencia científica concluye con evidencia indiscutible que la laguna de Aculeo no se había secado en 8.000 años. 8.000 años. Han habido tremendas mega sequías en el siglo pasado, el siglo anterior, en los años 1800 hubo mega sequías muchísimo más fuertes que esta, y la laguna ningún problema. ¿Y por qué? Porque es un sistema hidrogeológico muy simple. Se llena con digamos, por miles de años se llenó en invierno por la contribución de sus afluentes, bastaba un par de tormentas solamente, empezaba a correr el estero Pintué, el estero Las Cablas, todos los esteros que habían, y se llenaba, y con eso bastaba. Es un acuífero muy pequeño. ¿Y qué pasó? Que el 2010, bueno, desde los 90 empezaron a desviarse de a poquito los afluentes, y el afluente principal era el estero Pintué. En 2010 se desvió el estero Pintué completamente, por completo. Y hay evidencia de la DGA, datos que se pueden descargar gratuitamente de la DGA que indican cómo el caudal pasó a ser de hasta 11.000 litros por segundo a 0, más o menos 4 litros por segundo, más o menos. Fue una cosa, pero terrible que se hizo. Al mismo tiempo empezó a bajar la laguna y empezó la gente, los agricultores, que siempre hubo agricultura, digamos, de subsistencia o de riego por tendido, que no le hace al final ningún daño al acuífero, porque se regaba por inundación. Los agricultores sacaban agua de la laguna y inundaban sus campos, y 90% de esa agua se devolvía al acuífero. Entonces eran cultivos, tomates, sandía, la famosa sandía de Paines, unas sandías hermosas que se producían ahí. Entonces nunca hubo daño, sí, deliciosa. Entonces empezó a bajar la laguna, los agricultores ya no tuvieron acceso al agua y tuvieron que vender sus terrenos, se establecieron parcelas de agrado, condominios. ¿Qué pasó con la llegada de los condominios? Más césped. No es tanto la piscina el daño, es el césped realmente. Un césped, un terreno de 5.000 metros cuadrados, te llena una piscina en un par de días. Entonces imagínate tener más de, 8, 10 meses al año a lo mejor, regando todos los días casi. Hay 1.200 parcelas en este momento más o menos. Imagínate la cantidad de agua. Por otro lado, la agricultura. Pues, ¿por qué se desviaron los desvíos? Para alimentar a la gran agricultura se establecieron cultivos de guindo, que son el cultivo que más consume agua. Imagínate que para el árbol, para producir una guinda, tiene que procesar 8 litros de agua, más el agua que necesita para crecer y sobrevivir, etc.
Entonces, es una cantidad, se hicieron pozos profundos por todos lados, condominios con más pozos profundos, se iba secando la laguna, era como una película de terror, se puede ver esto en Google Earth. Como a medida que iba bajando la laguna, la gente iba extendiendo los canales para sacar agua para regar su césped, era una obsesión por el césped. Es impresionante. Y hasta que la laguna se secó. Se secó. Y hay varias formas que probamos esto, que el clima no tiene mucho que ver, y la más potente e indiscutible es la linealidad que había entre los niveles de la laguna y la precipitación anual, porque era muy sensible al clima de la laguna. Entonces, llovía más, la laguna subía más. Llovía menos, la laguna subía menos en un año dado. Y esta relación era prácticamente lineal. Y después del 2010, esa relación se rompió completamente. Entonces, si hubiese sido el clima, hubiese seguido lineal. Pero no, la laguna llovía más, llovía menos, y la laguna siguió bajando. Y eso fue prueba indiscutible que aquí el clima no tuvo casi nada que ver. Pablo, El desvío del consumo. Oye, Pablo, retomemos el punto del desvío del afluente Pintué. ¿Eso fue en qué año? El 2010 se desvió por completo, porque se había desviado antes. ¿Por qué se desvió? Parcial. O sea, una pregunta. Se desvió ¿Y quién autorizó el desvío de ese afluente? Este fue un error se desvió para abastecer más que nada la agricultura, algunos condominios, también el Estero Las Cabras, por ejemplo, pero no, o sea, los agricultores no tienen la culpa de partida. Ellos solicitaron los derechos de agua, la DGA se los dio. O sea, ¿quién es responsable? La DGA. Y este fue un error que se cometió en todo Chile. Petorca pasó lo mismo. Petorca. Que en Chile, claro, pues, un río tiene agua, uno solicita los derechos de agua de ese río para producir algo y por lo general se lo dan, o se lo dan en ese entonces, a perpetuidad en ese entonces, imagínate. Entonces fue un daño horrible que al final el problema fue que no habían hidrólogos en la DGA, entonces, claro, pues dijeron ya, sí, vaya, no tiene nada que ver con la laguna de esto, no estudiaron nada, si hubiesen habido hidrólogos, la laguna habría seguido intacta la última década. Y no fue así. Entonces, mucha gente dice, bueno, volvió la laguna ahora, ¿cierto? Volvió la laguna ahora. ¿Viste? Yo sabía que era la lluvia. Claro, pues si llueve un año pero gigantesco del Niño, obviamente que la laguna va a volver, pero el balance sigue siendo negativo. Ese balance se quebró el 2010. Entonces, la laguna está condenada a desaparecer de nuevo, sí o sí. A menos que hayan puros El Niño todo el año, todos los años, que eso no va a pasar. O sea, las tendencias climáticas, los modelos climáticos indican que va a desaparecer, que va a llover cada vez menos, y lo más importante y lo más interesante es que los nuevos estudios de la Universidad de Arizona indican que la laguna se las podría batir perfectamente con el cambio climático si es que no se desviasen los desvíos y se controlase el consumo dentro de la cuenca. Mira, justo iba a... Sí, te iba a hacer esa pregunta, porque hoy día la laguna de Aculeo, ¿no es cierto?, la recuperamos, digámoslo de esa forma. Bella, preciosa, se activa el turismo, toda la actividad, bien. Pero se mantiene lo que provocó el secamiento de la laguna, que son los desvíos de los afluentes. Eso se mantiene, eso está igual. Esos son derechos, son desvíos legales, totalmente legales. No hay ninguna ilegalidad en eso. Lo que sí hay un poquito de ilegalidad es la parte del consumo. La parte del consumo, que es lo del césped, más que nada. Porque la ley en Chile te permite tener una parcela a grado, perforar un pozo y extraer agua para consumo sin lucrar, digamos. Para consumo familiar, para las duchas, para lo que sea, un par de plantitas. Pero eso no aplica realmente a 5.000 metros cuadrados de césped. Exacto. Entonces, imagínate con entre 5 y 7 litros por metro cuadrado al día que te requiere un césped en la zona mediterránea como Chile, y tenés parcelas de 5.000 metros, imagínate la cantidad monstruosa de agua. Hay que aceptarlo. Entonces, quienes no aprenden del pasado están condenados a sufrir 2 veces el mismo castigo. Entonces, por eso es tan importante entender las causas de lo que pasó con Aculeo para poder tomar las decisiones
correctas para poder preservar este ecosistema tan invaluable en el mundo. A ver, entendamos entonces, Pablo, para tratar de tener una imagen muy transparente de lo que está pasando y lo que va a suceder con la laguna de Aculeo si no se hacen las correcciones que hay que hacer. Primero, esto de los desvíos del afluente, principalmente el Pintué, hoy día es un tema legal que lo maneja la DGA, que son, ¿no es cierto?, que manejan los permisos de uso y derechos del agua. La agricultura a gran escala, hay que distinguir esto también, porque hay agricultura a gran escala y están los pequeños agricultores. Están las parcelas de agrado, con este consumo excesivo, y yo diría hasta vergonzoso, ¿no es cierto?, de cantidad de agua por mantener una parcela con un pasto verde, que sin lugar a dudas a la vista se ve hermoso, pero cuando uno toma conciencia, si eso es lo otro, estamos viviendo tiempos, y eso es lo que a mí me cuesta de repente un poco entender, estamos viviendo tiempos en donde todo el mundo habla, por una parte, ¿no es cierto?, del cambio climático, por otro lado, hablamos del cuidado del medio ambiente para proteger a nuestro planeta, pero pareciera que cuando nos toca a nosotros en particular tener que hacer algún aporte justamente para poder contribuir al cuidado del planeta, parece que ahí nos olvidamos, porque decimos, no, pues el resto lo tiene que hacer, ¿por qué tengo que partir yo? Entonces, aquí hay un tema de conciencia, por una parte, pero por otro lado hay un tema de manejo político legal, en donde aquí, si no ponemos, ¿no es cierto?, las cartas sobre la mesa, volveremos a tropezar con la misma piedra, como tú mencionabas, Pablo. Claro, o sea, lamentablemente vivimos en un país de los que hidrológicamente se caracteriza, se les dice mimados, porque tenemos la cordillera de los Andes al lado. Entonces, ¿qué significa que eso? Que siempre tenemos ríos, ¿cierto? Nos podrán venir sequías, pero tenemos siempre los acuíferos llenitos y podemos decir que están bajando, etcétera, pero en general estamos bien. Tenemos mucha agua, seguimos siendo uno de los países con más agua en el mundo, per cápita. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos estamos quedando sin agua y muchas veces ya el agua se acabó. Entonces vienen estos episodios del Niño, por ejemplo, se rellenan los acuíferos nuevamente y la gente dice se acabó el problema. Y no es así. Esto fue un respiro solamente. El problema sigue. Entonces, es un problema cultural. En Santiago, por ejemplo, que casi pasamos un día cero. En Santiago, si te acuerdas, antes de la llegada del Niño, ya estaba los embalses vacíos y la gente seguía regando el césped. En Santiago se gastan más o menos, si la memoria no me falla, 2.500 millones de litros al día en césped. Y más que nada, el 90% más o menos, estos son informes de gobierno, el 90% más o menos son césped privados. Entonces son gente que está obsesionada con el césped, siendo que están los jardines xerófilos, que son hermosos y preciosos, rodeados de flores. La única diferencia es que no tienen césped. Entonces es una cosa que hay que cambiar, y esto está pasando en Aculeo también. La gente se rehúsa, muchas parcelas de agrado, uno puede ver en Google Earth, por ejemplo, a medida que iba bajando la laguna, la gente iba en algunas parcelas de agrado con orilla de la laguna, iban extendiendo sus terrenos, cercando más allá, ¿cierto?, para ganar terreno, y ponían más césped ahí, más césped, y tenían ahí, en vez de tener media hectárea, tenían 2,5 hectáreas, por ejemplo, y eso se puede ver en Google Earth, es impresionante. Otras personas ahí con unas lagunitas, era como que no estaban viviendo la realidad de su entorno. Entonces, claro, pues se necesita en Aculeo, para el caso de Aculeo y en todo Chile, en realidad Chile central más que nada, un fuerte cambio cultural, de poder valorar el valor, o sea, el agua, ya, como tal, como recurso, y al final seguir el ejemplo de otros países. Y los países que han solucionado esto se caracterizan por lo mismo, no pierden una sola gota de agua y la gente está totalmente educada. Arizona, por ejemplo, nadie prohíbe el pasto en Arizona, pero nadie tiene pasto sin césped, simplemente porque es una falta de ética monstruosa, porque viven en un desierto, no tendría sentido. Exactamente. Entonces todos los jardines son xerófitos y hermosos. Ahí yo te puedo mostrar fotos cuando quieras de jardines de Arizona, y te va a impresionar. No gastan casi una sola gota de agua y son hermosos. Y eso es parte de un cambio cultural. Fíjate que me voy a permitir leer un extracto, ya un párrafo, de un reportaje que hizo CIPER, esto del año pasado, que dice lo siguiente: las medidas para mantener la laguna de Aculeo
deben ser inmediatas y enérgicas. La preservación de sus afluentes, o al menos de sus caudales ecológicos, se presenta como la medida más urgente para solucionar de una vez por todas esta crisis socioambiental sin precedentes. Mientras el mundo entero observa sin palabras la nula importancia que le damos a nuestros ecosistemas hídricos, los líderes gubernamentales, las comunidades locales y los defensores del medio ambiente deben mantener la obligación de seguir trabajando para garantizar un manejo sustentable de las fuentes de agua en todas las cuencas hidrográficas de nuestro país. La protección de los cursos y cuerpos de agua, así como una mayor educación pública sobre la importancia de su preservación, son imperativos básicos e ineludibles para lograr avances en esta materia. Asimismo, tal como lo señaló el presidente Gabriel Boric en su plan y posterior manifiesto programático de gobierno, a asegurar el acceso a agua y la integridad de los ecosistemas claves del ciclo del agua a través de la reasignación de derechos de agua, el fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural, el reuso de aguas y, sobre todo, frenando la destrucción de ecosistemas. Ahora es el momento perfecto para cumplir con lo prometido. Ahí hay una parte que me parece interesante, reasignación de derechos de agua, Pablo, como parte de solución de este problema. Claro, eso fue, me acuerdo de esas líneas, eso fue una carta que envió el doctor Rodrigo Valder de la Universidad de Arizona, chileno, y uno de los más brillantes estudiantes de doctorado del programa de hidrología en Arizona, que es el mejor programa de hidrología en el mundo. Así que felicitaciones a Rodrigo. Y sí, la DGA cuenta con la facultad de expropiar derechos de agua cuando lo estima necesario. O sea, lo más lógico sería no solo educar a la cuenca, porque en Chile lamentablemente es muy difícil cambiar la cultura. Por lo general, las soluciones, si es que uno quiere ver cambios fuertes, tienen que ser políticas. Prohibición del césped, por ejemplo. Claro. O prohibición de ciertas, ¿ya? No solo la parte de educación y cuidado del agua, sino también la parte de gestión. Pues entonces, claro, hay un grupo de personas que no quiere humedal, que no quiere que se proteja el humedal que no quiere que se declare humedal urbano, pero quiere traer agua de otros lados, para así, bueno, tener agua, ¿cierto? También tiene sentido, etcétera, pero al final lo que más tiene sentido desde el punto de vista hidrológico es expropiar esos derechos de agua y, claro, que se importe agua igual a Culeo, si eso se necesita para enfrentar el cambio climático y todo eso, porque al final el consumo no va a disminuir tanto tampoco, y dar esa agua a los regantes que riegan con las aguas de los afluentes. Sí, es lógico, ¿cierto? Si es que se quiere hacer, se puede hacer importación durante los inviernos y después en el verano, etcétera, que usen esa otra agua los agricultores y que la laguna de Culeo siga alimentándose con sus afluentes como fue, como ocurrió por miles de años. Que es lo importante, cuidar el agua, eliminar las lanchas, por ejemplo, las motos de agua, que son contaminación acústica horrible y contaminación del ecosistema también. Apenas volvió la laguna, llegaron pero miles de aves. Es una cosa, cisnes de cuello negro, cosas que no se habían visto. O sea, es un ecosistema valiosísimo que hay que cuidar, y esto no es un lugar para ir a andar en lancha y en moto acuática, es un lugar para apreciar su belleza porque es nuestro y ha existido por miles de años. Lo debemos como respeto a las especies. Entonces, me preguntas a mí el voto, yo voy por el humedal. Eso que es la forma, pero también poniendo un ojo bien firme a la importación, porque eso podría ayudar al humedal también. Entonces, al final son las dos cosas que hay que hacer, pero protegiéndola. ¿Qué significa, para que le expliquemos a la gente? Porque la palabra humedal no es nueva para nosotros. Es cosa de mirar, ¿no es cierto?, los humedales que están distribuidos por todo el país, pero que lamentablemente no todos están protegidos, solamente un pequeño porcentaje de ellos cuenta con protección. ¿Qué significa? Que en lo práctico, Pablo, que la laguna de Aculeo se transformara en un humedal urbano. Ya, esa es la punta del millón al final. O sea, la laguna de Aculeo ha sido víctima de abusos. Por todo eso ya está evidenciado. O sea, no solo la parte de agotamiento de sus aguas, sino que también la parte de contaminación de sus aguas. O sea, hace 20 años atrás era un circo. Cualquier persona podía venir
había hasta una estación de benzina en un camping ahí en un muelle, y la gente venía y estaba ubicado por las olas y chorreaba, la gente le daba lo mismo, Claro. un basural. Y había gente cazando por diversión, ni siquiera patos, me acuerdo. ¿Qué va a pasar? Si es que se declara humedad, se va a proteger. Todo lo que se quiera hacer va a ser limitado de acuerdo al daño que pueda causar al ecosistema. Todo lo que sea, mucha gente piensa que si es que se declara humedal, se van a acabar los campings, no se va a poder meter uno en kayak, en remo o en vela, y eso no es cierto. No, o sea, otra gente piensa que si se declara humedal no se va a poder importar agua, tampoco es cierto. El humedal de Batuco, por ejemplo, es humedal protegido e importa agua hasta de una planta de tratamiento, o sea, no hay problema con eso. Al final, ¿qué va a pasar y qué no va a pasar? Eso va a depender del municipio. El municipio es quien va a estar, digamos, evaluando, en este caso el municipio, qué va a pasar con Aculeo, qué medidas se van a tomar, etcétera. Y este mandato en el municipio, el alcalde Contreras realmente, o sea, yo tengo que felicitarlo porque es el único mandato, el único alcalde que se la ha jugado por Aculeo. El único, sin miedo, con la mano frente, realmente digno de admiración y de imitación para el resto de los alcaldes de Chile. Repasemos, por favor, para aquellos que no lo sepan, cuál es el mandato del alcalde de la zona, Paulo. Bueno, el alcalde hizo, en primer lugar, el alcalde fue el que hizo las gestiones para solicitar que se declare humedal protegido. Perfecto. ¿Ya? Lo ha hecho, esta es la tercera vez, se lo han rechazado 2 veces, esta es la tercera vez, vamos por la tercera. Se supone que esta vez va a aprobarse, vamos a ver. Pero también por mientras estableció un mandato, una ordenanza municipal en la cual prohíbe todo tipo de motor en las aguas y en el lecho de la laguna. Es decir, venía gente antes con sus lanchas, con sus motos de agua, el ruido era impresionantemente desagradable, las aves no podían estar. Y no solo eso, también en el lecho venían las jeeps, las motos, todo una polvodera, los pobres caballos que habían arrancando, la gente se divertía persiguiéndolos, etcétera. Es una crueldad que había monstruosa. Entonces está esto de la ordenanza que ha resultado ser súper agradable para las especies que habitan ahí, que llegaron ahora. Es una paz. Invito a todos Chile a que vaya a Aculeo y que vaya a darse una vueltecita porque realmente es un paraíso, es una calma, es paz, que lo único que se interrumpe el sonido es con el sonido de las aves. De las aves. Hermoso. Todo esto es gracias a la ordenanza municipal que se hizo que prohibía el uso de motos de agua y de lancha. Si no, la cosa sería distinta, sería un ruido, o sea, no sería lo que está ahora, sería una cosa totalmente distinta que es lo que estaba antes. Por eso es tan importante proteger el humedal, porque se ha demostrado al final que no nos la podemos solos, pues no podemos proteger el humedal solos, tenemos que protegerlo de una forma más legal y fuerte. Pablo, el tiempo nos va alcanzando para esclarecer. Hoy día está la ordenanza municipal que se está cumpliendo, por lo que nos estás comentando, pero lo que se está esperando es la aprobación de que realmente se pueda convertir la laguna de Aculeo en un humedal protegido. Eso es lo que se está esperando hoy día. Exactamente. Perfecto. Y de acuerdo a eso, de eso depende el futuro de la laguna. O sea, si no se protege el humedal al final, podemos hacer gestiones, podemos hacer cosas aquí y acá, pero no va a ser posible proteger el humedal como tiene que hacerse. Una de las cosas que me queda clara en esta conversación es que en nuestro país muchas veces se toman decisiones sin las asesorías de expertos, como en este caso estamos hablando del tema hidrológico, por los profesionales que corresponden, que en este caso son hidrólogos, que no hay muchos en Chile, pero los que hay son buenísimos y reconocidos además a nivel internacional, como el caso de nuestro invitado. Así que hay que abrirse un poquito más cuando pensamos en cuidar nuestro país y el medio ambiente. Pablo, la verdad es que como siempre es un gusto, un agrado poder compartir estos minutos aquí en Conexión Empresarial y gracias justamente por ese tiempo para tomar conciencia.
Gracias a ti, Alfredo, y el mensaje es a los jóvenes, por ejemplo, como todos los problemas que tenemos del agua en Chile es porque no habían hidrólogos antes, ahora la Universidad de Chile tiene la carrera de hidrología, inscríbanse, necesitamos hidrólogos con urgencia en Chile. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Interesante conversación la que hemos tenido junto a Pablo García Chevesic, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO y además académico del Colorado School of Mines y de la Universidad de Arizona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Suscríbete ahora y recibe notificaciones exclusivas. Somos CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.